Vamos a iniciar nuestro estudio. Bienvenidos todos. Estamos más o menos a mitad de mes, ¿no? Las siguientes sesiones del 23 y 30. El 23 sabemos que viene Miguel Ángel y el 30 parece que Oscar ha confirmado que también va a participar, ¿no? Eh, Confío también en que tengan o que les hayan recibido la guía que se distribuyó. Ahora la distribuí un poco más temprano porque me dio tiempo. Y bueno, a mí también me interesa el tema de los templarios. A ver si Chuy lo manejamos, ¿no? El viernes no está mal. Vamos a la dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Brandaranyaka Upanishad. Así sea. Bueno, ya conocen el cartel, las fechas, estamos ahorita por junio, todavía tenemos los 2 siguientes meses, las claves son las mismas, etcétera, lo repito casi siempre. Nos habíamos quedado con esta imagen, era la última, estamos empezando la estanza, me parece que es la 10. Dice, así de 2 a 2, en las 7 zonas, la tercera raza dio nacimiento a la cuarta. Los Sura, que eran los de la tercera, acuérdense que la raza Lemur era más divina que humana, dado que eran gigantes, etéricos, por un lado hermafroditas, ha de haber habido andróginos, etcétera, etcétera. Pero ya con la raza Atlante, Sura significa Dios, divino, algo así, en sánscrito. Y Asura es no Dios, no divino, o sea, demonio, algo así. Pues sí, en el periodo Atlante, la oscuridad se apoderó realmente a mediados de esa cuarta raza Atlante, por ahí de la cuarta subraza Atlante. La primera en todas las zonas fue de color de la luna. Ya habíamos hablado de los colores. La segunda amarilla como el oro, la tercera roja, la cuarta color oscuro que se tornó negro por el pecado. Las 7 primeros vástagos humanos fueron todos de un solo color. Y los 7 siguientes ya fueron mezclados, se mezclaron entre todos. Esto ya lo habíamos comentado, solamente lo retomo para que todos lo tengamos. Para comprender esta esloca, la esloca 38 que estamos viendo, debe leerse justamente con la esloca de la estancia novena. Esta esloca de la novena también ya la hemos estudiado, son lo que hemos visto en las semanas pasadas. Hasta este punto de la evolución, el hombre pertenece más a la naturaleza metafísica que a la física. O sea, quiere decir que el hombre lo que va a ser es un pseudo hombre, el que va a ser hombre casi en la etapa Atlante, todavía en la etapa Lemur se está acercando a ser un hombre, ¿no? Van a ver ustedes una heterogeneidad en las manifestaciones del sexo. Algunos tenían andróginas, otros eran hermafroditas, otros empezaban ya a definirse con la heterosexualidad. Ha de haber sido un periodo complejo y con sus pros y sus contras durante esa parte. El continente que habitaron fue Mu, que estaba en el Océano Pacífico, en el Pacífico, ¿no? Lo que
comprendía, y vieron ustedes el mapa, creo que lo vuelvo a poner ahora. Solo después de la llamada caída fue cuando las razas principiaron a desarrollar con rapidez la forma puramente humana. La famosa caída. He estado investigando el tema de esta, de la caída desde el punto de vista religioso y por supuesto desde el religioso cristiano, pues metieron demasiadas, alteraron demasiado la enseñanza y o tenían poca información sobre la enseñanza oculta. Algunos de los padres de la iglesia que habían sido iniciados en los misterios antiguos, como Orígenes, como San Alejandro, etcétera, eh, como estaban en competencia con los paganos o los últimos eruditos que discutían ahí en las primeras obras de todos estos personajes que luchaban contra el paganismo que todavía imperaba, pues, fue hasta que Constantino hizo el cambio. Eh, Se olvidaban o se alteraban muchos aspectos de la tradición. La caída está mal manejada y se habla de que la caída de los ángeles y que se volvieron demonios, etcétera, etcétera. Es abonar mucho más a los prejuicios y a los condicionamientos, en parte porque Bram en los concilios cristianos posteriormente no estaba muy claro ese tema, y como se iba formando la estructura ortodoxa del cristianismo, sobre todo la parte más extrema, pues se alteró mucho el concepto de caída. A fin que el estudiante pueda comprender correctamente todo el sentido de la caída, tan mística y trascendental en su verdadera significación, tiene desde luego que conocer los detalles que la precedieron, puesto que la teología moderna ha hecho del suceso un eje en que hace girar sus creencias y dogmas más absurdos y perniciosos. Es ahí donde están, vamos a decir, eh, grabadas ciertos dogmas. Hemos hablado, por ejemplo, el dogma del pecado original. Si ustedes lo analizan, ¿no? Yo porque he discutido a veces con algunos sacerdotes cuando yo estaba viviendo en Barcelona, cuando iba yo a la radio de Pedro en las noches, pues a veces me tocaba en un grupo la discusión sobre algunos temas y salía esto, cómo a los seres humanos que no tenían mente se les puede adjudicar un pecado cuando no tenían conciencia de un pecado. Simbólicamente estamos hablando que la mente vino hasta mediados de la tercera subraza de Moon. Pero en ese pasaje se habla y se da a entender que otro concepto también erróneo es el de la serpiente que tienta a Eva y Eva a Adán. Como está puesto en el pasaje, pues se presta a, a mucha discusión, a mucha crítica y sobre todo a interpretaciones que en un momento dado los eruditos que sabían que habían sido paganos que se convirtieron al cristianismo, pues dejaron de tener influencia o desaparecieron, y entonces se empezó a hacer ahí un, una alteración, se puede decir. Por eso estábamos la semana pasada hablando de las versiones de la Biblia, las que nos recomendaba Manuel, ¿no? Estábamos en eso debido a que incluso 2000 años después siguen alterándose las traducciones y se quitan palabras que no les gusta porque pueden representar diferentes significados, etcétera. Entonces, repito el pasaje, dice, a fin de que el estudiante pueda comprender correctamente todo el sentido de la caída, tan mística y trascendental en su verdadera significación, tiene desde luego que conocer los detalles que la precedieron, puesto que la teología moderna ha hecho del suceso un eje en que hace girar sus creencias y dogmas más absurdos y perniciosos. Los comentarios arcaicos, como el lector recordará, y acuérdense que lo hemos repetido, explican que de las huestes de los Dianis, a quienes correspondía encarnar como egos de las mónadas inmortales, pero inconscientes en este plano,
Algunas de esas huestes obedecieron la ley de evolución. Tan pronto como los hombres de la tercera raza estuvieron fisiológicamente y físicamente en disposición para ello, esto es cuando se separaron en sexos. Entonces, esta hueste de las varias que estuvieron ayudándonos a los seres humanos a tener la autoconciencia, encarna, ¿sí? En los egos o con las mónadas inmortales, pero encarnan en los egos. Esta parte es importante. O sea, ya habíamos hablado de todo el grupo de jerarquías o de seres angélicos, si quieren llamarle así. Dice la doctrina oculta que ellos venían de otros universos, de haber desarrollado la mente y que además tenían diferentes grados de desarrollo. Eran siete grupos, siete grupos de seres o siete jerarquías, como les quieran llamar. De las siete que venían al sistema terrestre, dos habían cumplido con la ley kármica y estaban exentos de entrar en este juego. Uno estaba por hacerlo ya. O sea, solamente quedaron cuatro grupos, cuatro jerarquías de Dhyan Shohans o Dhyani Budas, o de Manasaputras, o Anishvatas, o Kumaras, como les quieran llamar, dependiendo del pasaje que se esté estudiando. Esas cuatro que encarnan en los seres humanos, que estaban más o menos, estuvieron fisiológica y físicamente a disposición para poder entrar en ellos, no todos eran del mismo grado de desarrollo. Los cuatro tenían sus variantes. Recuerden que las cuatro jerarquías eran duales, tenían conciencia, autoconciencia, conocían en la luz y la oscuridad, porque la mente en eso tiene en la polaridad es donde encontramos nosotros la autoconciencia. Entonces, ellos se encarnan. No tuvieron problema porque había un grupo de seres humanos, no sé cuántos debe haber habido, que estaban ya en disposición. Estos fueron los primeros seres conscientes, que añadieron entonces el conocimiento consciente y la voluntad a su pureza divina inherente. Crearon por Kriya Shakti al hombre divino que fue en la tierra la semilla de futuros adeptos. Eso también ya lo habíamos hablado. De ese grupo de Manasaputras, vamos a centrarnos en ellos, que encarnan en los primeros grupos de seres humanos que estaban fisiológica y físicamente adecuados, ellos entran en ellos y por supuesto les dan el conocimiento y la pureza divina que era inherente a ellos. Y crean, y a partir de ese momento estos seres pueden crear por Kriya Shakti. Kriya Shakti es el poder de creación de la mente. Hay todo un tema sobre el Kriya Shakti y al menos en un momento dado, yo siempre recomiendo que lean la obrita de los sueños de la señora Blavatsky, donde les puede orientar mucho. Los sueños son formas de Kriya Shakti de nuestra mente, o sea, nuestra mente superior o nuestra alma, como quieran llamar por influencia de Buddhi. Cuando vamos a soñar y suponte que tengo un problema, una debilidad muy fuerte y es necesario que yo tome conciencia. Entonces se crea una situación, un escenario. La mente crea los personajes por Kriya Shakti, o sea, genera, pues a lo mejor una persona que representa mi debilidad, otra persona que está por ahí, que complementa ese triángulo y me pone a mí como el personaje del sueño que se parece a mí, por supuesto, y yo me siento ese. Entonces, todo es una creación mental, incluso el que me representa. El objetivo es que yo sea consciente. Estoy hablándolo de una manera muy simple, porque los sueños no se presentan tan simples. Pero lo que quiero decir es que es una forma de darme a entender, oye, Isaac,
pues deja de ser tan obsesivo o deja de actuar de esa forma porque te estás lastimando y estás dañando a muchas personas, por decir algo. Estoy hablando de un sueño muy, muy simple, pero que me muestra, ¿no? Hay sueños, por ejemplo, que cae la persona a una profundidad, ¿no? Eso tiene que ver con la inseguridad, con las estructuras del ego, de la autoestima, no está muy bien el sujeto. Bueno, entonces, el Yashat es un fenómeno, es un poder que todos lo tenemos, pero está dormido. Dicen el 99.99% de la humanidad lo tiene dormido porque no lo ha usado. Y solo una pequeña cantidad de seres, si podemos llamarlo así, lo utiliza. Eh, y estos seres que lograron encarnar porque había adecuados vehículos humanos o los semi-humanos que ya estaban ahí, generaron seres, son hombres semidivinos, o sea, hicieron formas mentalmente adecuadas, fuertes, equilibradas, etcétera. Y como base para que formara el futuro de los grupos de adeptos o mahatmas o como le quieran llamar, que estuvieran guardando el conocimiento y que lo transmitieran de generación en generación. Esto casi a mediados de la raza Lemur, cuando empezó probablemente un poco más allá de la tercera, cuarta raza Lemur, que fue, como dice acá, la semilla de los futuros adeptos. Pero fue una parte solamente de los cuatro Manasaputras, de los cuatro grupos de Manasaputras, los más desarrollados. Por otro lado, aquellos que celosos de su libertad intelectual libre, como entonces se hallaba de los lazos de la materia, dijeron, otro grupo de los Manasaputras. Podemos escoger, poseemos la sabiduría. Y encarnaron así mucho después. Estos tenían el primer castigo kármico preparado. O sea, encarnan en la misma raza lemur, pero se esperan un tiempo. No obedecen a la ley que en el momento les pedía que encarnaran. Dice, tuvieron ellos cuerpos inferiores fisiológicamente a sus modelos astrales, porque sus chayas habían pertenecido a progenitores de un grado inferior en las 7 clases. La misma vida, la misma ley dijo, no quieren obedecer, pues ahora se van en grupos humanos en que no estaban muy desarrollados, ¿sí? Como estaban en el primer grupo, y inferiores fisiológicamente, ¿sí? A sus modelos astrales. Recuerden que los modelos astrales nos los dieron los Pitris Barishat que venían de la luna, de la cadena lunar, los padres lunares. O sea, hubo un castigo para este segundo grupo de Manasaputras o de Anishvata que no responden a encarnar cuando se les pide, ¿no? Por eso dice, por otro lado, aquellos que celosos de su libertad intelectual, libre como entonces se llama, de los lazos de la materia, dijeron, podemos escoger, poseemos la sabiduría. Y encarnaron así mucho después. Estos tenían el primer castigo kármico preparado. Esto fue el segundo grupo. A esto ya le llamamos caída. La primera fueron una caída positiva. Los segundos son estos. Ahora, en cuanto a los hijos de la sabiduría que difirieron su encarnación hasta la cuarta raza, un tercer grupo no quiso encarnar en las lemures. Y si nosotros no entramos aquí, hay muchos defectos en los seres humanos, están poco desarrollados, somos libres y podemos escoger. Y se esperaron hasta la cuarta raza, hasta la raza atlántica, al principio sobre todo. Ya, dice, hasta la cuarta raza, ya manchada fisiológicamente con el pecado y la impureza, los humanos que lo habían cometido, produjeron una causa terrible cuyo resultado kármico pasa sobre ellos hasta hoy en día. ¿Qué pasó con los humanos que no tenían mente? Ya lo hemos visto. Pues viendo a las hembras y machos animales, gigantes,
en muchos casos, mezclarse, cruzarse. Ellos imitaron a los animales. Y no solamente los imitaron, sino que se mezclaron con los animales. Ahí fue el pecado y la impureza que causó resultados kármicos muy graves y que todavía hasta el día de hoy afecta. Se produjo en ellos mismos y se convirtieron en portadores de la semilla de la iniquidad por evos futuros, porque los cuerpos que tuvieron que animar se habían corrompido a causa de su retraso. O sea, el retraso generó eh, este daño tremendo a la humanidad. ¿Qué nos quiere decir todo esto? El universo no es perfecto, es perfectible. Está en un proceso evolutivo. Hay fallos. Incluso nos dice la tradición oculta y los mitos de muchos pueblos que ha habido destrucciones de seres porque no eran los que esperaban formar, ¿no? Eran nefastos o negativos o no servían para lo que se había considerado y fueron destruidos antes de la creación o la formación del ser humano, la emanación del ser humano de los pitris lunares, de la cadena lunar. Hubo destrucción de seres, sí, y probablemente dentro de esos pitris lunares también, de esos primeros seres humanos también se destruyeron porque no respondían a los planes que había de los Dian Shohans y Diani Buddhas. O sea, había un plan de la mente universal, los modelos que había para el hombre completo en este globo. Entonces, eso nos lleva a ver que el mismo universo se está transformando, evolucionando. La perfección no existe en nuestro globo, ni en nuestro globo, ni en el universo finito, porque nuestro universo tiene un principio y tiene un final. A nivel universal, a nivel de la galaxia en la que estamos, la Vía Láctea algún día va a dejar de ser y a nuestro sistema también. Entonces, todo en el universo repite este modelo: desarrollo, crecimiento, desarrollo, decrecimiento y destrucción, desaparición. Lo hacemos en pequeño y lo hacemos en grande. Pero se supone que en el periodo de desarrollo nosotros nos transformamos y somos mejores seres humanos. Ya habíamos hablado hace rato de lo que decíamos de las religiones. Amén de los problemas que puedan tener y de los fallos que pueda haber en las religiones que conocemos, tanto las monoteístas como las politeístas, que así las clasifican. Si la práctica de una religión, incluso de una tradición muy natural, muy de la naturaleza, ¿no? De adoradores del fuego, bueno, eso no son tan no son tan los persas en eso tienen los adoradores del fuego, los zoroastrianos. Me refiero a cualquier religión que permita que los seguidores sean mejores seres humanos o que los haga mejor, más nobles, más equilibrados, es válido. Las religiones, el gran problema de esto, de los mensajeros que generaron la religión, no fue de ellos, fue de los seguidores que se convirtieron, que crearon una estructura en base al mensaje. Los mensajeros trataron de que nosotros nos diéramos cuenta y nos liberáramos de la ignorancia y que evolucionáramos, que cambiáramos, que fuéramos mejores. Pero hubo siempre vivillos en todas las tradiciones y crearon estructuras, por ejemplo, estructuras de poder, donde empezaron a controlar a los seguidores, a los feligreses, y les empezaron a prohibir: esto no puedes hacer, esto tampoco, si quieres ser dentro del grupo. Esto ha pasado en todas las tradiciones, en unas más que en otras, por supuesto. No quiere decir que los que generaron esa religión, vamos a decir, los que fueron el núcleo de donde emanaron las enseñanzas y las verdades que transmitieron, no tuvieran realmente mucho valor. Y me refiero a cualquier libro sagrado de cualquier tradición religiosa.
pero nos piden evolucionar, no quedarnos con esas ideas y no hacer nada porque ya creo en eso, porque ya mejorar. Este es el gran problema. Eh, Le Chardin, este teólogo francés cristiano, decía, el ser humano, el creyente cristiano, uh, ha, dejado, ha dejado de vivir el ejemplo del Maestro Jesús y solamente se conforma con creer. Sí, yo creo, pero hago mi vida como me da la gana. Y no tiene que ver nada con la creencia cristiana, ni con las enseñanzas del Maestro. Pero creo, voy a la iglesia, doy dinero, hago todo lo que me piden que haga, me muestro ahí todo medio santurrón y salgo y hago de las mías. Y eso pasa en casi en todas las tradiciones. Algunas son más devotas, hay que reconocer, como que respetan más esas actividades. Ese es el tema de los seres humanos. Somos así. Necesitamos muchas encarnaciones para ir evolucionando y superando las limitaciones de la ignorancia y la debilidad. Esta fue la caída de los ángeles debido a su rebelión contra la ley kármica. A esto se le llama caída. La caída del hombre no fue caída porque era irresponsable. Aquí queda claro que el pecado original no es una caída. No era responsable de lo que estaba, de lo que se le acusa. Y sí, esto crea una discusión en ese programa de Pedro en la radio de Cataluña. La noche era programa. Sí, sigue habiendo y a veces de repente me invita. Porque el sacerdote decía, pero si eran irresponsables, ¿cómo les pueden ustedes adjudicar un pecado? Y sobre todo que lo marca. Y en la Edad Media casi los quemaban, los mataban por no creer en ese famoso pecado. Y es que fue, decía, es que pues, no hay una respuesta, dice clara, porque son dogmas muy primitivos y muy antiguos que en su momento pudieron tener cierta vigencia para algunos. Y al final dijo, no es que se adelantaron, que Adán y Eva, o sea, el tener la autoconciencia fue un adelanto. Si le hubiéramos hecho caso, si no le hubiera hecho caso Eva a la serpiente, por decir como ejemplo, ni Adán a Eva, pues tú estaríamos como los niños esas así viendo el mundo, porque no habría evolución. Estaríamos igual que los animales, sin autoconciencia, usándolo simbólicamente. ¿Sí? Entonces, repito, la caída, cuando ustedes la escuchen, no es de los demonios y los ángeles a volverse demonios. Es la entrada a los vehículos humanos para darles la autoconciencia, los manasaputras, los anichvata, los kumaras. Casi la mayoría entró. Otros solamente activaron los principios mentales. ¿Sí? Por eso ustedes pueden ver esa gran diferencia de grados de inteligencia en los seres humanos de diferentes grupos y razas. Entonces, quédense claro cuando alguien les diga de la caída. La caída fue la caída de los ángeles debido a su rebelión contra la ley kármica. El primer grupo no, porque ya se obedeció, pero creo que agarró a los mejores humanos que ya estaban más desarrollados. Pues fue el primero. La caída del hombre no fue caída porque es irresponsable. No puedes tener una caída de alguien que es inconsciente. Un niño, como ponemos el ejemplo, un niño jugando ahí de 2 años, ve la pistola de su papá en la mesa, en la cama, va y lo juega y dispara y le pega un tiro ahí a su hermano o a quien sea. ¿Quién es responsable? Pues no es el niño, es el papá. El niño no sabe. Pero como la creación fue inventada en el sistema dualístico, por supuesto, aquí viene la crítica, como prerrogativa de Dios, solo el legítimo atributo patentado por la teología, con el nombre de una deidad infinita de su propia hechura, el poder de Kriya Shakti fue considerado satánico y como una usurpación de los derechos divinos. Ese es el tema de la teología, de todas las tradiciones religiosas. Algunas son más suaves, ¿no? Yo
no quiero romper solamente por el budismo, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Otras tradiciones que eh, tuvieron más respeto por las enseñanzas, ¿no? No las volvieron inamovibles, ¿no? No hay verdades absolutas en este plano, así de verdad, porque hay seres que las perciben la verdad, entonces como somos diferentes grados de conciencia, entonces es muy difícil, salvo aquel realizado, aquel que se ha transformado total y tiene despiertos ciertas capacidades divinas, pudiera acercarse a esas verdades. Entonces, este pasaje es interesante, dice, pero como la creación fue inventada en el sistema dualístico, o sea, en el bien y el mal, como prerrogativa de Dios solo, o sea, sea Jehová o sea el que sea, el legítimo atributo patentado por la teología con el nombre de una deidad infinita, de su propia hechura. Entonces aquí critican que el Kriya Shakti, que fue considerado satánico, como una usurpación de los derechos divinos. Es complicado. En realidad, cuando alguien tiene metidas ciertas ideas, las tiene muy fuertes, es inútil hablar con la persona, ¿no? Hay que respetarla, pero pues no tiene caso al discutir. Y toda esta creación pues se puede decir, de descalificaciones y de reducir al mínimo ciertas tradiciones porque no le convenía a la iglesia imperante, pues hizo que se crearan estas cosas por gente ignorante, por supuesto. Así, a la luz de tan estrechos puntos de vista, lo anterior ha de ser considerado como una terrible calumnia contra el hombre creado a imagen de Dios. Pues sí. Y como una blasfemia aún más espantosa ante la letra muerta del dogma. Si el hombre fue creado a imagen de Dios, pues estamos hablando de una terrible calumnia. Y aquí la señora Blavatsky se despacha. Vuestra doctrina se ha dicho, ya sé, vuestra doctrina se ha dicho a los ocultistas, o sea, a los que estamos en la enseñanza ocultista, hace del hombre creado del polvo a imagen de su Dios un vehículo del demonio desde el principio. Pues tiene el bien y el mal dentro de nosotros. ¿Cómo conoce la mente? Entonces la señora Blavatsky le dice, ¿por qué hacéis de vuestro Dios un demonio? Creando, creado, creados ambos, además a vuestra propia imagen. Esta es nuestra contestación. O sea, ustedes consideran que por ser ocultista, bueno, o por no practicar, o no tener la fe cristiana tradicional, somos vehículos del demonio, o que el Dios que se adora es un vehículo del demonio. En realidad, y eso lo dice Eliphas Levi, este cabalista ya combinado con el cristianismo, todos, sin excepción, y lo dice el doctor Jung, sin excepción tenemos a un demonio, la sombra para que no se sienta tan fuerte, ¿sí? La parte sombría, oscura dentro de nosotros. Hay una parte de luz y otra de oscuridad. Acuérdense como el yin y el yang. Y ambas pues, son intercambiables. Otra parte espiritual es mucho más de yin, de yang, tiene más luz. Y la parte animal, que somos nosotros, tenemos más yin, ¿no? Somos más medios atravesados para aprender y solamente así aprendemos lecciones. La interpretación esotérica de la Biblia, sin embargo, refuta suficientemente esta invención calumniosa de la teología. La doctrina secreta debe algún día convertirse en el justo karma de las iglesias, que son más anticristianas que puedan serlo
que puedan ser las asambleas representativas de los materialistas y ateos más extremados. Aquí la señora dice, son más anticristianos los cristianos que los ateos o materialistas. Porque un ateo y un materialista, en el sentido, tienen algo, ellos tienen fe en algo. Pero todos estos seres que estuvieron metidos en, vamos a decir, en la parte teológica de la tradición religiosa, está hablando directamente de cristianismo, se alteraron, modificaron. Si ustedes ven la historia de los concilios, esa era una lucha. Cada concilio había un grupo que ganaba y el otro perdía. Entonces los dogmas que había defendido el que perdía, los borraba y prevalecía uno. El siguiente concilio, los que habían perdido se volvieron muy fuertes. Ahora ellos se imponían y borraban las verdades del otro grupo. Así se la pasaron durante 7 u 8 concilios. Y probablemente sigue, nomás que más bajito. Mientras los seres humanos metemos la mano, le damos. Porque hay mezclas de intereses políticos, de poder, de dinero, de todo lo que se imagina. Y eso hace que tengamos que discernir con cuidado. Y cuando hablo así, hablo de la hechura humana, no de la enseñanza de los evangelios. Te inspiran, no vamos a negar, tienen inspiración, aunque no sean todos los buenos, porque muchos de los y algunos de los apócrifos deberían estar dentro de la Biblia cristiana, por ejemplo, al hablar de los evangelios del Nuevo Testamento. El verdadero significado de la antigua doctrina de los ángeles caídos, en su sentido antropológico y evolucionario, se halla contenido en la Cábala y la explica la Biblia. Encuéntrase de modo prominente en el Génesis, cuando éste se lee con el espíritu de investigación de la verdad, sin mirar al dogma y sin opiniones preconcebidas. O sea que es muy interesante en esta parte donde Madame Blavatsky, la señora Blavatsky insiste en la antigua doctrina de los ángeles caídos, en su sentido antropológico y evolucionario, se haya contenido en la Cábala y la explica la Biblia. Pues sí, si tenés un criterio amplio, sí. ¿Por qué creen que no querían leerse la Biblia? Todavía me acuerdo que hace años, yo era muy joven, todavía se prohibían las iglesias, hablo de México, de no leer la Biblia, que estaba prohibido leerla, que no la podían ni leer el feligrés común y corriente porque no sabía interpretar. Yo digo que a veces los sacerdotes no tenían ni idea cuando el feligrés llegaba y les preguntaba, y no sabían ni qué decir porque no sabían. Pero bueno, encuéntrase de modo prominente en el Génesis cuando éste se lee con el espíritu de investigación de la verdad, sin mirar al dogma y sin opiniones preconcebidas. Esto es muy importante. Así, cuando hablamos con alguien sobre un tema y estamos abiertos, puede ser que esa persona diga cosas que no coinciden con mi manera de ver ese tema, pero estoy abierto y soy respetuoso de oír una opinión y de analizarla después. Ese es el diálogo que se puede uno permitir con alguien que discierne y que se da cuenta que hay que respetar a los demás, aunque no opinemos igual. Es lo más valioso que puede haber. Y ahora no es tan fácil. La mayoría se encasilla en su manera de ver porque sabe que si cede, pierde. Y ahí ya está un tema de tipo personal, ya no tiene que ver con el tema de la que se está tocando. Esto se prueba fácilmente en el Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios Ben Alein se enamoraron de las hijas de los hombres. Se casan y revelan a sus esposas los misterios que ilícitamente aprendieron en el cielo, según Enoch o Enosh. Y esta es la caída de los ángeles. Esta parte a mí me llama la atención porque el tema de la obra de Enoch o Enosh, yo tengo una versión, pero yo pienso que le metieron ya mano para alterarla. Sí,
A lo mejor Manuel después nos recomienda alguna versión de este del Enoch, famoso libro, porque hay cosas que se ven y se hacen, se distorsionan, ¿no? Al menos no creo que sea tan clara las versiones que andan en el comercio, ¿no? Los que se venden, porque si uno va a una librería y tienen esa obra, sí la tienen, bueno, la mayoría puede que la tenga. Bueno, repito otra vez, esto se aprueba fácilmente en el Génesis sexto. Los hijos de Dios, Ben Alem, se enamoraron de las hijas de los hombres. Se casan y revelan a sus esposas los misterios que ilícitamente aprendieron en el cielo, según Enoch o Enosh. Y esta es la caída de los ángeles. Aquí hay un comentario que dice, en general los llamados conceptos cristianos ortodoxos acerca de los ángeles caídos o Satán son tan notables como absurdos. Podría citarse sobre una docena del carácter más diverso en cuanto a los detalles y todos debidos a las plumas de autores seglares instruidos, ya de cristianos instruidos, graduados en la universidad del presente cuarto de siglo. O sea, hay manipulación. Eh, Eso ya lo sabemos, ¿no? Que se mete, se cambia, no conviene, ahora conviene porque la línea es esta y ahora no conviene por esta línea y se altera si tengo en mis manos una obra en que justifica esas veces. Vean el párrafo de abajo, dice, Satán es el ungido querubín de siempre. Dios creó a Satán, la más hermosa y sabia de todas sus criaturas, en esta parte de su universo, y lo hizo príncipe del mundo, del poder y del aire. Príncipe del mundo y del poder del aire. Fue él colocado en un Edén que fue muy anterior al Edén del Génesis y de un carácter totalmente distinto y más sustancial, parecido a la Nueva Jerusalén. Así Satán, siendo perfecto en sabiduría y hermosura, no tiene por imperio nuestra tierra, sino todo el sistema solar. Él es el que rige todos los planos materiales de las jerarquías cercanas al sistema solar. No es el demiurgo, Satán. Para mí el demiurgo, y eso no, a veces no me queda claro, pero lo veo así, se le asumía primero que era Saturno, ¿no? La jerarquía que gobierna Saturno. Pero también hay otros pasajes que hablan que el demiurgo lo forman las siete jerarquías o de los siete planetas sagrados, ¿sí? Que es lo que tienen como responsabilidad estos planos. Miren, estamos en los mundos más materiales, los planos más materiales. Las jerarquías que están cerca de nosotros están muy materializadas y casi responden como nosotros, en cierta forma. Tienen sus diferencias, vamos a decirlo así. Hay características que no coinciden con las humanas. Recuerden que la humana es una característica muy particular, estamos completos. Y no me atrevo a decir que no estén completos, simplemente están en una etapa. Así es. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes y yo tengamos en cuenta que la situación de los criterios con los que manejamos o que se manejan las opiniones, de los dogmas, de las estructuras y de las diferentes etapas que ha pasado la enseñanza. Si ustedes supieran a fondo, se asustarían, así, se asustarían de esta famosa historia del desarrollo del dogma cristiano, desde que fue virgen cuando empezó, y tenía sus misterios menores, sus misterios mayores, y después vino un colapso de transformación total. Incluso hay autores que hablan de que hay un alejamiento de la imagen del Cristo, de Jesús el Cristo. Sí, se ha perdido, como dice Le Chardin. No imitamos al Maestro Jesús en su bondad, en su amor.
y en su compasión. Solamente hacemos un ritual, nos presentamos, le damos el saludo a alguien, damos una ofrenda, los miramos así con mucha compasión y salimos de la iglesia y somos los mismos. Lamentable. Eso hace que el enemigo de las religiones no esté adentro, no esté afuera, está adentro. Somos los creyentes. Los que son creyentes son los principales autores de que de esa tradición vaya perdiendo fuerza. En cambio, cuando la tradición, aunque sean pocas la gente, o sean formas muy sencillas, son devotos, están entregados, etcétera, etcétera, muy sencilla los formatos, se expanden. Es un tema muy discutible, pero a veces es necesario abordar. Y ahorita, pues, la señora Blavatsky lo sugiere en esta parte, ¿no? Cuando habla de Satán o de Luzbel, que no es el que se conoce como él, sino al contrario. Él rige esa parte, esta zona, compleja, más compleja quizá que la superior, porque aquí está donde está el bien y el luz y la oscuridad están en constante tensión. Y el equilibrio que debe guardarse. Acuérdense los atlantes fueron destruidos porque la oscuridad rebasó el equilibrio. Eh, y nosotros tenemos que ser muy cautos e inteligentes o discernir mucho en ese aspecto. Me vino a mí a la mente un ejemplo, pero prefiero esperar a que veamos si hay preguntas hasta donde se pueda. Vamos a tratar de contestar. Si sabemos, si no sabemos, pues le decimos que no sé. Y si hay alguien que sepa, pues que lo conteste. Bueno, a ver, Ricky Pléyades. Está abierto, sí está abierto ya, Ricardo. Ya. Gracias. ¿Vienes Buenos de las días. Pléyades tú? ¿Estás con mi relación con los de los pleyadianos? Sí, me dejaron tirado hace como 1000 años y nada que los vuelvo a encontrar. No, no. ¿Qué pasa, Ricardo? Es que hasta donde yo sé, y de todo lo que he leído y de todas las vertientes holísticas, siempre mencionan es a Lucifer, el lucero del cielo más precioso que se rebeló contra Dios y bajó con su legión de ángeles. Satán es otro rollo de otro mundo, de otras cosas. Digo yo, ¿no? Mira, Gracias. sí, eh, podríamos hablar bastante de los dos. Eh, Lucifer tiene que ver con la jerarquía de venusina, ¿sí? Es el lucero de la mañana. Acuérdate que aparece por ahí Venus. Pero está muy relacionada con el tema de Satán, ¿no? Y tienen un gran parecido, se puede decir, entre los dos. Uh, pero hay prejuicios ahí y dogmas que alteran la función de cada uno. Luzbel tiene una función muy importante, mantener la organización de los planos materiales donde estamos nosotros sumidos y la influencia que tienen vamos a decir, esos seres sobre nosotros en diferentes grados, hay de diferente tipo, ¿no? Nosotros estamos como por sobre el cuarto o quinto plano del plano astral, pero sobre nosotros están el sexto, el séptimo, que se mezcla con primeros planos del plano mental. Entonces hay jerarquías ahí y jerarquías en los planos astrales con diferentes influencias. Estoy hablando de las más cercanas a nosotros, son las más materializadas. Otra función es ayudar a los seres humanos, pero pues ya sabemos que
a veces como seres humanos es complejo la temática y no siempre se puede llevar a cabo un proyecto que sea planeado. Entonces, sí, el tema de los dos, hay un monográfico que hicimos hace tiempo entre el bien y el mal, y ahí hablamos de Luzbel y el tema de Satán. Pero no lo quiero entrar porque si no, ya no damos chance a los demás que pregunten. Ricardo, gracias. Salomón, y después Manuel, por favor. Sí, hola Isaac, buenos días y como siempre, muchas gracias. Oye Isaac, pasó mucho tiempo desde que se dio la mente del tercer grupo en la Atlántida, cuando empezaron ya a corromperse y utilizar magia negra y todo eso. Mira, pues tiempos es no le define mucho la señora Blavatsky tiempos. De las cuatro grupos de Manasa Putras y Anishvatas y todos los que tú quieras que participaron, como ya dije, la caída está formada, de acuerdo a la enseñanza oculta, por un primer grupo que sí encontró humanos adecuados, ¿sí? Estaban, vamos a decir, fisiológicamente y físicamente en condiciones y entraron en ellos y con ellos crearon pues seres semidivinos para formar los grupos de los Mahatmas que con el tiempo formarían las escuelas ocultas. Un segundo grupo se retrasó y ya tuvo un castigo kármico, ¿sí? Pero todos modos, todo eso ocurría en la época Lemur. Y el tercero lo pospuso hasta la época atlántica. ¿Qué ocurrió? Que los a mente, o los que no tenían mente, los humanos sin mente, pues se mezclaron con los animales. Ahí hay un pasaje que ya vimos meses pasados y que fue contaminado el tabernáculo y que generó muchísimos problemas porque se creó una situación kármica que hasta nuestros días ha llegado. Entonces, en ese sentido, se puede decir que eh, la progenie humana que entra a la época atlante, hay de todo, tanto seres superiores divinos o semidivinos, porque ya eran más humanos, ya habían perdido la altura, ya eran más cercanos a los que son después, porque los atlantes eran muy todavía altos y fuertes y eran muy densos materialmente hasta la cuarta subraza. La oscuridad empieza por la cuarta subraza, a partir de ahí. Pero difícilmente podemos decir cuánto tiempo, muy probable, debido a la heterogeneidad de los humanos creados en diferentes etapas y bajo diferentes condiciones y diferentes seres con diferentes capacidades, pues esto pudo haber empezado al principio, o a la mitad, o cuando empezó la parte oscura de la época atlántica. Salomón. O sea, Isaac, que a pesar de que pues estos grandes seres vieron que no estaban preparados, aún así les dieron la mente. Teóricamente, deberían habérsele activado a todos, porque era peor el problema sin mente que con mente, pues y sin Ok, mente sí, sí, de acuerdo. armaron una tremenda, ¿no? Entonces hay que Ujú. quitar la mente, ¿sí? Ok, sí, 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 claro. Porque sin mente, pues te comportas como un animalito. Y creo que los Sí. animales son más inteligentes que nosotros, tienen más conciencia, yo creo. No, no, es complejo en ese sentido, ¿no? Porque el retraso generó ese gran problema. Y le llaman, incluso se le llama la raza muda, ¿no? Y que eran seres de piel, pelaje rojizo, semi-antropoides, puede que parezca a los orangutanes, no sé hasta qué punto, pero en realidad la doctrina ahí se muestra como muy cuidadosa de no entrar demasiado, pero sí lo señala. Ok, gracias, juez Isaac. Isaac, Sí, muy amable. Manuel, por favor. Hola Isaac, muchas gracias por el tema que has hecho y hoy ha estado genial.
Es de los que me gusta a mí. Bueno, una cosa, el libro yo recomiendo para como ámbito académico y además con muy buena traducción de Enoch para ver lo de Los Ángeles, si lo quieren ver Los Ángeles Caídos, la edición de Antonio Piñero de Editorial EDAF. ¿Edam? ¿Edam? EDAF, Edam. EDAF, Sí, EDAF. sí, la conozco. Y luego hay uno también bastante bueno que es Apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento, que vienen todos los libros de Enoch. Y es de Antonio Piñero solo, de Editorial Alianza o Alianza Editorial. Pero el que les interesa, que es el de Los Ángeles Caídos, es el libro de los vigilantes, porque Enoch tiene muchos libros. Ah, Tiene libros, los viajes celestes, sus apocalipsis, las parábolas, tiene sí, sí, muchos, ¿no? sí. Pero donde se encuentra ese es en... y luego un comentario en el Demiurgo de Platón, que es una figura platónica, ¿no? Sí. Que viene recogido en el Timeo, en el libro 28 o en el capítulo 28. Mm, en realidad Platón no dice nunca que el demiurgo es un malvado, todo lo contrario, dice que es bueno, que es generoso, que es el creador, que hace todo con amor. Eh, el tema de extrapolarlo a como un dios malvado y tal, lo hacen los gnósticos del siglo Sí, primero realmente. exactamente, Son, por eso. son los gnósticos del siglo primero. Sí, Pero sobre todo Marción, quien le interese ver cómo y por qué, que siendo obispo, es excomulgado de la primera iglesia católica paulina del siglo sí, segundo, es por este tema, sí. por Claro. el tema del rechazo al demiurgo, que en definitiva era llave del Antiguo Testamento. Porque Valentín es crítico, pero Valentín en el libro Pista y Sofía, el Fe Sabiduría, que has comentado antes, no lo pone como un dios malvado, lo pone No, como no, un dios ingenuo e ignorante. O eso, sea, lo pone como un ignorante y ignorantes. viene dado porque lo que dicen esos textos es que cuando él crea al hombre, lo crea como un ser irracional, medio reptante. Y entonces su madre Sofía le dice que le sople en la nariz para darlo hálito de vida. Y cuando Eso. él lo sopla, dicen los gnósticos que él pierde ese hálito, ese espíritu, y se lo pasa al hombre, y el hombre pasa a ser la figura, el hombre se pone en pie y pasa a ser la figura más importante. Ah, Y mira. entonces él pierde el espíritu. Y entonces cuando él se vuelve un dios celoso y malvado, que tiene que necesitar que se le haga holocaustos y tal, porque se alimenta de ese olor, de esos aromas que desprende el animal incinerándose, ¿no? Sí, Y luego, por otro lado, el Satán, por ejemplo, el Satán no es una figura malvada en ningún caso. ahí, exacto. El Satán es un ser que crea Dios precisamente para poner en práctica nuestro libre albedrío. Si nosotros no tenemos un desviador, que es el Satán, Sí. el libre albedrío pues siempre iría, no tendría una polaridad, iría siempre al mismo polo, al bien, digamos. Tiene A que la luz. ponerte un incentivo que te lleve al otro lado. Y Ujú. eso lo crea Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, precisamente para que pueda el hombre trabajar su libre albedrío, teniendo el bien y teniendo el desviador, el que le quiere desviar del camino. El mal en el Antiguo Testamento, el mal absoluto no es Satán, es Amalek. Amalek es el mal absoluto. Ese es el mal que es como el cáncer. Dicen que es que el que no le importa autodestruirse si te destruye, en esos términos, ¿no? Y luego como ángel caído, como Lucifer, bueno, por ejemplo, en la literatura clásica sería Prometeo, trayendo la luz al mundo y tal. O sea, Sí, habría Claro. diferentes formas de enfocar, porque Lucifer es el que porta la luz, no sí, debería ser malvado. La Iglesia lo ha convertido en malvado. sí. Malvado. Pero vamos, básicamente la Iglesia del siglo primero y la Iglesia medieval, ¿no? La Iglesia de hoy en día yo creo que no contempla de esa manera al ángel caído, pero sí se pusieron unos cánones en el siglo primero, pero bueno, tenían que hacer unos cánones, era normal,
era una religión nueva en ciernes, basada en el platonismo y luego en la Edad Media en Aristóteles y con fundadores griegos, porque todos salvo eh, los apóstoles, todos eran griegos. Pablo Sí. de Tarso era griego, todos eran griegos. Entonces eran judíos, pero griegos y de cultura helena. Entonces era normal que metieran todo esto. Ya he dicho alguna vez también que incluso la forma, la forma del infierno, eh, sus consecuencias, sus historias, sus pases, sus idas y venidas, como normalmente se dice en el argot nuestro, está sacado de la Eneida, el canto sexto de Virgilio, Mm. también. Es decir, tomaban a todos los clásicos para hacer un canon. Y eso es lo que pasaba. Lo que pasa es que, claro, luego con los tiempos se van modificando, con los concilios se van Sí. haciendo unos dogmas diferentes y queda en la tradición, aunque sustituyan a los dogmas anteriores en determinadas cosas, queda en la tradición de la gente. Y entonces por eso se siguen usando antiguos dogmas. Ujú. Pero el cristianismo en realidad yo creo que es una religión, igual que el judaísmo, son muy dinámicas. El islam por ejemplo, una religión que es más centrada y más inmóvil, mucho más inmóvil. Sí, sí, Pero estoy de acuerdo. el cristianismo y el judaísmo es totalmente dinámico y además el judaísmo como no tiene teología, al igual que el islam, diferente al cristianismo que está lleno de teología. Pero bueno, yo creo que no se contraponen, sino que son diferencias de opiniones encontradas entre los escribas, pero que no deberían ser, porque al fin y al cabo todas beben del judaísmo, las dos monoteístas. Sí. Vienen de Abraham, pero al mismo tiempo son Israel porque Abraham era un no judío, porque no existían los judíos. Es decir, fue el primer hombre que se convirtió, por lo tanto, venía de los gentiles también. Por eso de ahí se agarraba Pablo de Tarso a decir que cualquiera que abrazara el cristianismo, aun sin hacerse la circuncisión, era Israel también, Sí. Ujú. partiendo de esa tradición. Bueno, nada más, muchas gracias. A ti, Manuel, por darnos mucha claridad. Sergio, por favor. Sí, gracias, Isaac. Isaac, yo tengo una pregunta que, que quiero entender con todo lo que se repasa o lo que se puede decir en diferentes eh, tradiciones o escritos y con Blavatsky. Por ejemplo, las afirmaciones de Blavatsky, lo que ella dice en relación a la caída es para reeducarnos o reinterpretar la versión teológica de esa caída, o con esas afirmaciones nos quiere decir que una analogía así no convertir y que pongamos más, tratar de entender o estudiar y deducir lo que nos dicen los pasajes, pues esto, ¿no? De a partir del 7 8 bueno, en la doctrina secreta. Es lo que quisiera tratar de entender. ¿Usted qué puede decir en ese sentido? Mira, Blavatsky, es mi opinión, quiere aclarar la situación y la interpretación que se ha hecho de la caída, que se ha, pues, ajustado a ciertos dogmas y cánones cristianos de una manera, ¿no? Y cuando hablo de los cristianos, pues puede incluir hasta los protestantes, aunque ellos lo puedan manejar de otra manera. Es para mí esa es la intervención de la señora Blavatsky. Ella no está en contra, y al contrario, de la enseñanza, ¿no? De los evangelios. Ella se dirige a esa estructura que se ha alterado, ¿no? Que se ha malinterpretado la caída, porque en realidad, decir, todos los que cayeron en la humanidad, porque nosotros llevamos quizás los ángeles caídos dentro de nosotros y gran parte de la humanidad, ¿sí? Eh, Son demonios por eso, porque cayeron, porque fueron expulsados, por lo que fuera. Yo pienso que es una aclaración, Sergio, una aclaración que pretende que el estudiante investigue y se dé cuenta de que no porque venga firmado por un grupo lo debemos tomar como la verdad o como algo que así sucedió. Hay que investigar, debemos tener ese criterio amplio, respetando las opiniones, incluso aunque no vaya con nosotros, entender que, y eso me gustó lo que dice Manuel, al principio de la era cristiana, cuando estaba formando todo
esa estructura, pues tenían que a veces poner ciertas cánones y ciertas limitaciones. Muy en algún concepto mal manejadas, porque quisieron quizá quitarse de encima a las religiones paganas que presionaban mucho, porque estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana, o sea, del siglo primero, o sea, porque Constantino fue hasta creo que el tercero o cuarto, ¿no? En el 300 y tantos, Constantino, parece. O sea, todavía en los primeros siglos había acuérdense toda la historia de los emperadores en Roma, la influencia que tenía Roma en el mundo. Es un imperio que duró casi 1000 años, ¿eh? ¿No? Más o menos, casi llegó a los 1000 años de los romanos. Entonces, para contrarrestar probablemente influir en la gente, pues se crearon ciertas verdades, porque dogma significa opinión, ¿sí? Una opinión que tenía un grupo y después se convirtió en la verdad. Había que respetar, ¿no? No podía nadie violar esa verdad, que no era una verdad, era una opinión de un grupo. Y ahí es donde está el tema, Sergio. Para mí, la señora, la verdad es que ha buscado en mucho de la literatura de la doctrina oculta aclarar esos malos entendidos, esas malas interpretaciones, ahí a veces con toda la intención de distorsionar ciertas enseñanzas pues que según algunos no deberíamos saber, ¿no? Porque nos quitan de encima los billetes del control, que eso no significa que la tradición cristiana tenga pues, sus baluartes y sus aspectos muy positivos para todos los seres que incluyen en ellos. Y yo soy uno de ellos que al leer los evangelios, sobre todo las cartas de Pablo, me emociona. No puedo negarlo, ¿no? Ahí veía inspiración. Entonces es un criterio, Sergio, que deberíamos tener. Eso es lo que quiero aclarar. Sí, muy bien, Isaac, porque, por ejemplo, ahorita las menciones que hicieron de Prometeo, ahí podemos ver algo, una relación, ¿no? Con lo que estamos Eh, repasando. Igual yo no sabía lo de los gnósticos, ¿no? Esa interpretación del demiurgo, pero me quedo pensando, si Blavatsky no creo que ella haya tenido cuidado con la época del pensamiento teológico de su época, o sea, ella era ya liberal y era moderna en ese sentido, entonces es donde me intriga por qué no se nos puede, bueno, al menos a lo mejor yo no tengo la capacidad para ver con más claridad lo que está tratando de decir. Y es por eso que mi pregunta, yo digo, nos quiere reorganizar y hacernos entender que es valiosa la versión o definitivamente es para tomar una consideración que pues que no suena, ya no digo coherente, sino no es confiable la interpretación teológica. sí, yo diría que tendríamos que tener un criterio, ¿sí? La búsqueda de la verdad mientras estamos en la lucha con nuestra personalidad y los pensamientos, etcétera, es muy complicada. Tendríamos que vaciarnos, dice alguien, ¿no? Dejar de tener una mente disciplinada y buscar un equilibrio, etcétera, para poder ver un poco más por intuición eh, algo que se acercara a la verdad. Para mí la acción, la verdad es que aclara, ayuda a que pensemos, que reflexionemos, que no nos dé miedo por el condicionamiento que tenemos los que estamos más condicionados religiosamente y que lo vean. Mira, yo voy a tratar de dar el tema de Pista y Sofía, los amigos o hermanos de la rama de Costa Rica, me la han pedido para el mes de octubre, ¿sí? Por Zoom. Entonces ya nos pondremos de acuerdo con Chuy y con Carolina para hacer pues sería no sé la fecha, pero sería una intervención o una conferencia como esta, o un tema como este, ¿no? Incluso si produzco material, pues se los haría llegar, ¿no? Porque Valentino tiene unos diagramas impactantes en Pista y Sofía. Y él tuvo acceso a mucha información porque era visionario, ¿no? Valentino tuvo ciertas características interesantes.
Es uno de las grandes figuras del gnosticismo, pero totalmente de acuerdo con Manuel, porque yo ya lo veo en el material, a partir de que yo he estado repasando la Apista y Sofía y otras obras de Gnosis, te das cuenta ahí que ahí al pobre Demiurgo lo ponen como pinto y parejo, es el malo, y lo ponen lo ubican en una condición muy negativa, ¿no? Por lo menos, como dicen Manuel, como inocente, una cosa así. Todavía no estoy empapado a fondo porque ahí me está costando. Yo estoy viendo la pista y Sofía de Blavatsky, o sea, ella hace comentarios sobre la obra. Y por supuesto, ella hace muchas referencias a la doctrina secreta, hay que estar muy ahí atento y no he tenido tiempo para eso por razones obvias de los talleres que estoy dando ahorita, eh, y necesito dedicarme un poco más a eso para poder escudriñar. Pero sí, cuando tengamos más o menos el periodo, el programa ya formado con los de Costa Rica, pues les mandamos el cartel y les pediría a Chuy y a Carolina su ayuda. Bien, queda Gracias, Isaac. Emilce, a ti, Emilce y Manuel otra vez. Y Carolina. Bueno, yo ya con tanta información le agradezco a ustedes. Me pareció una clase muy importante, donde también me hace ver que por ejemplo, el cristianismo, a lo mejor en su esencia, como siempre decimos, es puro, pero los hombres lo transcriben o lo describen según sus conveniencias. Y eso es lo que pensaría, porque si nos ponemos a ver, eh, en todos lados la esencia es pura y cuando los hombres la empezamos a querer manejar por nuestros conceptos, nuestra ignorancia, nuestra poca verdad en la mente, la tergiversamos. Entonces, y el egoísmo, además. Eso, Con respecto a los ángeles caídos, no lo veo tan mal, porque yo creo que la evolución nunca viene para atrás, siempre va para adelante, pero se retrograda a lo mejor. Y ese Los Ángeles Caídos es como que en lugar de tener la mente en, en la mente misma, en el antakarana, en tratar de llegar a la verdad, al buddhi, lo tienen en los deseos, porque esas relaciones de los hombres con los animales es por un deseo carnal. Si nosotros no, yo me doy cuenta, ¿no? Emilce, te estás haciendo Ajá. te estás mezclando cosas. Ah, Los bueno. hombres que tuvieron relaciones con los animales no tenían mente. Ah, Ellos imitaron a los animales a a tener la relación. bueno. ¿Qué haces a un ser humano sin mente viendo que los animales copulan y de por ahí se aparece un animal hembra, como dice Blavatsky, y tiene relaciones con él? O sea, Claro, pero estructuralmente ese hombre no usaba la mente, pero estructuralmente la forma era de hombre. no, tampoco. ¿Tampoco? Era un ser Ah, etérico, gigante, que todavía estaba en formación. Estamos hablando ah, de la yo raza creí, Mood. yo creía que no, que era, bueno, entonces lo interpreté más, lo No, interpreté no, por el no. lado Sí. de una energía de la Kundalini, en lugar de llevarlo No, no, hacia los... no lo mezcles con cosas así porque tú misma te confundes. Bueno, Pasó a gracias. principios de la cuarta raza, pero eran lemures, sí, sin mente, porque no todos las recibieron, no a todos se las activaron.
Entonces ese grupo, como ahora, si tú te vas a algunos lugares del mundo, vas a encontrar grupos muy primitivos, ¿sí? No digo que sean animales, pero viven de una manera casi con lo básico, comer, dormir y hacer el sexo. Es lo único que hacen. Por las razones que sean, por las tradiciones, por lo que sea. Y tú te encuentras ahí. Ahorita, por ejemplo, nos fuimos ahora que estuvimos en Perú, fuimos al lago de Titicaca y ahí hay unos, se llaman los irúes, unas islas artificiales que hace la gente, los grupos aymaras que viven Sí, sobre esas islas sí, artificiales. la conozco. Nosotros vimos ahí fuimos a una isla y estuvimos con las familias que están ahí viviendo, había 3, 4 familias. Nunca salían de ahí las mujeres, estaban todas regordetas y eh, abotagadas, tenían problemas de reumatismo porque el lago está a un lado. Y yo les dije, ¿por qué no van a la parte sólida, a las islas o a la parte firme porque están a un lado del puerto? No, es que ahí pagamos la luz, el teléfono, o sea, los gastos. Y aquí no pagamos nada. Y yo dije, pero, o sea, la lógica era que decir, se están enfermando, están muy mal, ¿por qué no? Porque la comunidad los tiene agarrados y ellos aceptaron. Entonces, te pongo este ejemplo para que veas si teniendo mente y teniendo ciertas condiciones de poder hacer, la costumbre y comunidad es tan cerrada que impide que tú seas tú, sino que tengas que seguir lo que se te pide. A eso me refiero como ejemplo. Ahora, de remate, no tienes mente, pues está peor la cosa. A mí me impresionó el tema y a los que fuimos ahí a ver estas chicas todas jovencitas ya abotagadas porque no caminan, el piso se mueve todo porque está están sobre hierbas Sobre juncos o o algo juncos, así. lo que quieras, pero no. Las casas es complicado, porque quiero decirte que las Sí, comunidades a veces son muy cerradas y no permiten que haya esa libertad entre, o al menos se protegen dentro de la comunidad. Estoy de acuerdo, la comunidad protege, pero impide que la persona se desarrolle. Incluso una chica decía, yo quisiera estudiar más que la secundaria, pero no hay para ir ahí. Y no hay quien nos dejen ir. Y aparte salir de aquí no puedo salir. O sea, solo te lo pongo como un ejemplo para que veas cómo las limitaciones a veces nos hacen hacer. gracias. ¿Sí? Gracias porque no lo había tenido en cuenta. Gracias, muchas A gracias. ti. Manuel, otra vez. Unos pequeños comentarios. Bueno, no, pero por algo que ha dicho también Emilce, lo de las relaciones que sí con animales, tal. El hombre en la primera concepción. Bueno, yo me estoy basando en lo que son el monoteísmo judío, evidentemente, que es lo que conozco, es lo que estudio. Eh, ¿Cuál es el primer alma que recibe? El nefesh. El nefesh es el alma animal. Ahí puede hacer un hombre o una mujer o un animal cualquier cosa, porque no tienes la neshama, no tienes el alma intelectual, no Sí. tienes el ruach, que es el alma emocional aún. Ujú. Entonces, es comprensible en cualquier etapa, que si lemur o tal, da lo mismo. No tenían esa conciencia, tú mismo lo has comentado, ¿no? Y luego es muy, para que veas lo que te he dicho antes de el dinamismo, de por qué en una religión se dice una cosa u otra o tal, y siempre se buscan contrapuntos. El judaísmo, por ejemplo, yo que he estudiado las religiones, y no acabaré nunca de estudiarlas, desde luego, pero es la más dinámica de todas, es la que alberga todo tipo de comentarios. Mira, el Talmud, que habrás oído hablar de él, Sí. es el libro más importante del judaísmo, el Talmud. Es posterior al Midrash. El Midrash fue antes, luego el Talmud se empieza a recoger toda la tradición oral de Babilonia. ¿Qué dice con el tema de los ángeles caídos, por ejemplo? Pues te dice en la Mishnah, que es uno de los tratados del Talmud, te dice que Dios mandó el diluvio para destruir a los Nefilim, que eran los ángeles caídos que habían procreado con mujeres, y los que quedaron posteriormente, que fueron a Sodoma y Gomorra, los destruyó con fuego. Vale, ¿el contrapunto cuál es? También en el Talmud
Este que te he dicho es la Mishnah, es la Gemara. La Gemara te dice, sí, Dios hizo eso, pero porque quería proteger y salvaguardar lo que había creado al hombre. ¿Por qué? Porque él creó a los ángeles que no podían tener cuerpo, eran entes espirituales que estaban en una dimensión concreta y el hombre estaba en otra. Pero, ¿qué tenía según la Gemara? El ángel tenía envidia del hombre porque el hombre tiene todas las posibilidades de pasar por todos los lados del árbol de la vida, porque Sí. tiene todas las almas implícitas, cosa que no tienen los ángeles. El ángel no tiene cuerpo y entonces procrea con la mujer. ¿Y qué hace? A Dios ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué le interesa a Dios creador? ¿El cuerpo o el alma del hombre? El alma, ¿verdad? Diremos todos. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo para él no es importante. Entonces, ¿qué hace? Destruye a todos. Eso explica la Gemara. ¿Por qué? Y deja simbólicamente a Noé y su familia para que reproduzcan otra vez al hombre como él lo creó. Y esa es una explicación que también, por otro lado, pues tiraría a los que atacan de, bueno, es que ya era un asesino que tiraba, se cargó Sodoma y Gomorra, porque la Sí. Gemara te dice, no, fue para salvarte a ti que estás hoy aquí. O sea, es muy curiosa el tema de las religiones, porque tienen contrapuntos totales y además son muy dinámicos. Sí. Y te cogen todas las tradiciones. El judaísmo coge todas las teorías y tradiciones. Ujú. Y puedes leer una cosa en un sitio y leer otra en otra, ¿no? Ah, Y por eso os lo he comentado, me parecía interesante, pues eso, que sepáis que hay un punto de vista dentro de que tú lees en la Biblia. La Biblia recoge directamente lo que era la tradición oral anterior al Talmud, por eso no se toca. Y ahí pone, destruye Sodoma y Gomorra y destruye con un diluvio universal. Pero no te explica más, porque la Biblia hay que releerla, no una vez, 100 veces, y luego además hay que sacarla párrafo a párrafo para estudiarla y irte a otros textos de la antigüedad para buscar la réplica, por ejemplo. Y entonces en el Talmud sale luego lo que os he dicho, la Gemara, que te dice, sí, pero por salvarte a ti, porque estaban invadidos de seres que venían de donde no tenían que estar, que se reproducían con mujeres que eran gigantes, gigantes porque se supone, decían que medían 4 o 5 metros, los Nefilim, y había otros que eran los Anakin, había los Geburim, depende, que eran los que venían de los sacerdotes egipcios, de los corasíes egipcios de la salida de Egipto. O sea, había un montón de razas de gigantes diferentes. Los Nefilim eran los de Canaán, y ya se encarga Yahvé, pero Horus y por otro lado también en el norte, en Mesopotamia, Marduk también se carga con diluvios y con cosas y con fuego, a Tiamat y a todas sus creaciones que iban contra la raza del hombre, cuando crea al hombre. ujú. O sea, son todo, en estas religiones, todas, pues hay que cogerlo con pinzas, porque lo Sí, que parece una cosa, luego te das cuenta que tiene la réplica dentro de la misma religión. En sí. otros comentarios o en otros tratados, el Talmud está lleno de tratados. Y en cada uno, pues te expone una cosa y luego te pone la contraria, porque coge todas las corrientes de pensamiento de los sabios antiguos. Ah, mira, está bien. Muy bien, Nada más. qué bien. Gracias, Manuel. Nos aclaras muchas cosas. A ver, Elsie y después ver Mari. Gracias, Isaac, por esta clase, fue magistral, como casi siempre, ¿no? Que estoy presente, que a veces no puedo entrar. Bueno, se me ocurrió pensar mientras tú exponías, ¿cómo sería que nosotros, los teósofos, tuviéramos una estructura, organización como las religiones tradicionales? Seríamos perseguidos por la justicia. En este tiempo. Imagínate en aquellos tiempos de Blavatsky, ir contra todo lo institucionalmente como absoluto, ¿no? Catolicismo, el judaísmo, el budismo, todo, es tan fuerte aún hoy, ¿no? Que si hoy saliéramos todos nosotros hacer una iglesia, entre comillas, o una mezquita, o como se llamara la nuestro, templo, qué sé yo, eh,
tú sabes que diciendo estas mismas cosas que aprendemos hoy, que ya las hemos visto muchas veces, ¿no? Yo creo que seríamos perseguidos y castigados. Porque, claro, ¿cómo le das esa enseñanza a la plebe, a todos, que es para todos? Pero ¿cómo se la das sin que se cuestionen las instituciones preconcebidas o presentemente en activo? Es el poder que estás maniatando. Y claro, yo supongo que sería una revolución total, ¿no? Mira, la realidad es que las condiciones han ido cambiando. A Blavatsky la persiguieron mucho y los primeros teósofos tuvieron muchísimos problemas. Era un movimiento para oponerse al materialismo que amenazaba al mundo occidental sobre todo. ¿Qué ha ocurrido desde la época de Blavatsky hasta ahora? Pues ha habido dos guerras y las dos guerras han sembrado, pues han permitido que el hombre reflexione por lo menos y se abra más a las libertades, incluso las religiones, unas más que otras. Ahora sí, sí me puedo permitir tener reuniones, hablar de temas como estos, pasar al Zoom, que lo ve mucha gente, siempre tratando de respetar las creencias de los demás, porque es necesario para poder dialogar en un momento. O sea, no estamos igual que en la época de Blavatsky, en el sentido en que ella innovaba, abría camino, se enfrentaba a fuerzas como lo que sabemos que pasaron, la traicionaron casi. Ella muere casi presionada por tanta ignominia. Ahora tenemos la oportunidad, pero estamos en un momento dado en que no solamente la estudiante de teosofía o los rosacruces o los cabalistas o los del cuarto camino, los que fueran, no se puedan expresar, se pueden expresar, pero hay un movimiento muy fuerte para bloquear ideas en que te hagan sentir que eres libre para ser tú. Y ese movimiento no nace tanto de luchar contra un grupo, sino es general. La idea general es tener control sobre los humanos, por las razones que fueran, políticamente, lo que fuere. No conviene porque cada ser humano es la posibilidad de cambio. Y ahí es donde nosotros los estudiantes deberíamos reflexionar profundamente, que todo este bagaje de enseñanza que hemos recibido por el sacrificio de mucha gente, de muchos presidentes y miembros de la sociedad a través de estos 150 años que cumple la sociedad ahora, pues es una responsabilidad de ponerlo en práctica, de vivir acorde a esos principios, ¿sí? De tratar de ser mejores seres humanos y de ser de alguna manera un ejemplo, hasta donde se pueda hablar de ejemplos, para todos los círculos cercanos como la familia y la gente que nos rodea. No puede ser de otra forma. Ahora tenemos la libertad de poder decir muchas cosas. Todavía yo cuando empecé en la sociedad y andaba yo poniendo carteles ahí, pues me escupían en la calle, pero pues era lo de menos, ¿sí? Cosas así han pasado y la han pasado a todas. Yo siento que tenemos que aprovechar la oportunidad de este conocimiento, de estas reuniones, de tener reflexiones para tratar de no solo traspasar esta visión humana muy limitada en ciertas formas por nuestros condicionamientos, sino abrirnos a cambios y a mejorar y ayudar a otros si podemos hacer. Entiendo tu punto de vista, Elsie, pero sí, el mundo está cambiando y esperemos que no cambie para la línea que está siguiendo, que cambie ¿No? más abiertamente, porque Yo creo, siempre tengo esperanza en el hombre, ¿no? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, que voy a utilizar una palabra cristiana o del Génesis, pero yo creo que sí tenemos la parte de mónada es divina. Entonces eso nunca, es como decía Manuel, ¿no? Que nunca, creo que fue Manuel, que nunca el diluvio, todos los cataclismos que hubo era para defender al hombre, no para el hombre esencial, digo, ¿no?
y sabían que el alma no podía morir en un incendio ni en una crecida inmensa de las aguas. Entonces es lógico también pensar de esa manera para salvaguardar a la esencia del hombre, o sea, la ideación divina, ¿no? Protegerla. Yo creo Muy que bien. tiene bastante lógica. Sí, Elsie, Bueno, gracias gracias, muchas gracias, por Isaac, ver como mal. siempre. Sí, Gracias, gracias, doctor Isaac, siempre por todo. Y yo lo que quería es que me quedé como pensando en un comentario que hizo usted en su exposición y que tenía que ver con que en la etapa de los lemures, unas mónadas no, justamente no a través, no decidieron pasar a la época lemuriana, sino que se esperaron. Entonces, esta situación de pronto me hizo pensar que seguramente en cada etapa de la evolución del hombre ha habido mónadas que hacen eso. Pero mi pregunta es, si esos que deciden no bajar en determinado momento, eh, es porque tienen ya una conciencia determinada más evolutiva, que es como si se quedaran como esperando el mejor momento, o por qué. Porque deduzco que pues siempre debe haber unas monadas de ese corte, ¿no? Supongo que debe ser por eso, ¿verdad? Gracias. Mira, el tema es un poquito, el párrafo habla de que el grupo que no quiso ah, entrar en los vehículos, que los veía fisiológicamente primitivos y físicamente no adecuados, Ujú. pudo haber dicho, yo quiero algo mejor, no puedo ser, porque tenían esa libertad, se la habían ganado, ¿sí? Era jerarquía de Manasaputras muy desarrollados, ¿sí? Aunque había grados dentro de ellos. Y ellos por eso pues dijeron, pues no aceptamos este tipo de humanos que quieren que entremos para poder darles la conciencia o activarlos. Yo ahí pienso que primero ejercieron la libertad que tenían ganada, pero desobedecieron a la ley. O sea, por un lado, yo puedo ejercer la libertad que gano, que es el libre albedrío, pero también desobedezco a la ley y el karma me va a dar. O sea, según ellos, estábamos en formas muy primitivas todavía. Y por eso justifican que hasta cuando empezó la, la raza Atlante, a principios de la raza Atlante, ellos aceptaron. Pero ahí fueron obligados, porque ya se había contaminado el tabernáculo humano. Entonces, pues hay una mezcla ahí de conceptos, ¿no? Que podríamos ser que a lo mejor eran monadas, unas jerarquías no de las menos desarrolladas, pero que tenían la capacidad de darnos la mente. Se podría especular ahí, Bermari, algo en ese tema. Pero Gracias, gracias. lo que dice es que estaban y las formas eran no desarrolladas y que por eso se negaron. Gracias, gracias. A ti, Bermari. Claudia, ya para finalizar por la hora. Sí, saludos a todos. Yo ahí tengo, bueno, la duda y reflexiono y pues escucho y pongo mucha atención en todo lo que dicen y pues ahora sí que tratando pues de asimilar y comprender todo, porque yo pienso, y esa es mi duda, eh, mm, trato de ahorita acomodarlo, porque ahorita con lo que dijo Bermari me puso a pensar más. Eh, Estoy entendiendo que cuando pasó todo esto de los ángeles caídos y todo, o sea, siempre como que abarca nada más, como vamos a decirlo, al mundo occidental, pero yo me pongo a pensar, ¿y el mundo oriental? Todos los Todo, orientales, abarca todo. abarca todo, entonces, esa era mi duda, porque yo dije, siempre escucho, a mí me encanta lo de la cábala y estoy aprendiendo mucho. Pero sí de repente me puse a pensar, bueno, y entonces lo de los ángeles caídos,
puedo entenderlo de esa parte donde mm, antes de ser humanos éramos etéreos. Entonces, pues no había mente, hasta que hubo la mente, pero no había conciencia. Eso es lo que yo, No, así, al tener la o mente adquirimos la conciencia. pero la conciencia se va expandiendo, porque yo podría decir que mi mente ya no es la misma de hace Sí, 20 sí, años, sí. por así decirlo. La mente, la conciencia de los primeros que recibieron la mente tardó, Ajá, humanos, tardó, pues no sé, X, es como el bebé, ¿no? ajá, sí, sí, El sí. bebé pasa a ser niño a los 7 años. Pues así pasó un periodo largo Y, de los y humanos con mente para que tuvieran poco a poco el desarrollo, las experiencias. Así fue, sí, sí. Nosotros repetimos en pequeño el proceso que se hizo por cientos o miles de años. y lo repetimos, por así decirlo, pues en encarnaciones. Sí, Así, sí, así es como vamos asimilando, no sé, o expandiendo la conciencia, no, no sé bien cuál sería el porque tú término. vienes con la encarnación, vienes con los elementos de la última encarnación, ¿no? Más otros agregados de otras vidas que no intervinieron en la formación de tu ego. Entonces se va formando una estructura muy rica en que tú puedes experimentar como ser humano, aunque no seas consciente de toda esa riqueza, ¿no? A veces estamos como los teléfonos esos que nos venden. Eh, yo al menos no uso más allá del 10% del potencial del teléfono. ¿Por qué? Porque no conozco a fondo todo lo que trae el teléfono. Hace muchas cosas, pero nomás uso el 10%. Y nosotros estamos usando muy poco de lo que somos. Y lo hacemos porque por la ignorancia, por la tradición, por la educación, por los condicionamientos, por todo lo que te puedas imaginar, nos limita. Por incluso la situación económica que podemos hacer, por el mismo karma nos limita, ¿no? Nos hace reducir nuestras posibilidades, ¿no? Pero al final somos ricos, somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Y al ser seres divinos tenemos todo ese potencial. ¿Por qué no lo desarrollamos? Ay, no, qué flojera. Como me dijo una vez una persona, "No, yo lo pospongo para la siguiente encarnación". Ah, vale, está bien, todavía tienes el derecho. ¿Qué me discutes a alguien así? Es cierto, sí es cierto, esa era mi duda y bueno, y pues sigo analizando y yo en lo personal Bien, me siento buscadora. Yo no está sí, muy bien, Claudia, que sigas sí, buscando, ¿no? muchísimas gracias, sí, Al gracias, contrario, por ti, por sí. tenerte aquí, gracias a ti. No, gracias a ustedes, gracias. Ahora sí, Dani, que seas el último. Ante todo, gracias a todos, gracias a Manuel, gracias a ti, Isaac, especialmente en la expansión del demiurgo, porque inclusive tengo unas cuantas oraciones sobre el demiurgo y lo que he sabido de él es que es algo como el infinito, lo más puro, el algo así, en algunas tradiciones tibetanas. Creo que he leído algo así. Ellos lo consideran lo más puro que puede existir. Pero gracias por esa ampliación sobre el demiurgo. Seguiré buscando más informaciones sobre eso. Gracias Sí, sobre ya, eso. se aclara mucho porque la opinión, lo que propuso Manuel, más lo que yo encuentro, más lo que ustedes comentan, pues nos expande la visión porque hay opiniones diferentes, ¿no? Como dijo, no, yo creo que estoy leyendo Pista Sofía, se lo ponen pinto y parejo al pobre de Miurgo, ¿no? No bajan de no sé qué. Otros que es Saturno, la jerarquía saturnina, son del de Miurgo. Otras que son las 7 jerarquías que gobiernan los 7 planetas sagrados. Hay para todos sabores y colores, sí. Eh, Exactamente. entonces, lo que estamos aquí tratando es de aprender, compartir, confrontar nuestras ideas con otras, encontrar lo que el otro tiene realmente que nos puede servir para acabar de clarificar algo, ¿sí? Y eso es Exactamente. la riqueza de tener esa mente abierta y sin prejuicios y libre, ¿no? Es lo que yo sí espero que todos tengamos, ¿sí?
Y si alguien quiere hacer alguna aclaración de a veces lo que decimos, pues lo aclaramos, y si no estamos equivocados, pues pedimos disculpas y corregimos. Pero la idea es enriquecer. La escala de oro. Un Eso. comentario que quiero decir, Isaac, es que cuando estamos hablando de esas 7 jerarquías, Dianis, Johans, los 2 primeros suben completamente, el segundo ya es casi formado, el tercero casi formado. Los 4 restantes, creo que he estudiado sobre algo sobre ellos, que son los señores del karma, los que llevan el registro arcaico de las generaciones. Creo que he estudiado algo sobre esos, e inclusive ellos hablan de los primero es el que hace, prepara el karma para las futuras encarnaciones. Ellos tienen su trabajo en la evolución kármica del ser humano. Ellos son encargados de registro arcaico. Lípica. ¿Ah? Los Lipica. Exactamente, ellos serían celolipicas, ¿verdad? Si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado. Están en el segundo plano del desarrollo. Después de los 7 primordiales vienen los Lipica. Exactamente. Y otros, hay muchos ahí metidos. Exactamente, serían los 4 restantes de abajo, yo me imaginaría. Ese era... Sí, 7 primordiales: Lipica, Manasaputra, Sanishpata, Kumaras. Y después vienen más abajo, estamos por ahí en el rincón hasta abajo. Sí, porque yo me imagino que ellos vienen siendo ya de la segunda emanación, ya cuando viene la dualidad. Sí, a partir de Mahat todo es dual. Es dual, exacto. Todas las jerarquías son duales. Sí, todas, sin excepción. Después de Mahat, para abajo. Gracias. Bueno, sí, ahora sí vamos a cerrar con nuestra invocación. ¿Les parece, muchachos y chicas? Cerremos nuestros ojos un instante. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos.